Quisiera por un momento, si es su caso, que recuerden el preciso instante en que conocieron al Señor. Esa vergüenza que sentimos al estar completamente sin excusas ante su mirada, como Adán con su desnudez. Ese momento en el que notamos que habíamos estado viviendo dándole la espalda a Dios y en el que todas nuestras faltas se hicieron notorias y reconocibles a nuestros propios ojos. En ese preciso instante nos convencimos de que Jesús había resucitado verdaderamente y que Él había vencido la muerte de una vez y para siempre. Sin embargo, muchas personas son empujadas a acercarse y a aceptar al Señor sin haber estado plenamente convencidas de lo que hicieron y sin haberse persuadido de la evidencia de la resurrección. Algunas personas permanecerán un tiempo mientras se les brindan condiciones de contención, pero cuando tengan que tomar decisiones difíciles, volverán a su antigua vida, pues no estaban completamente convencidos. Otros solo durarán en la iglesia ese día y algún otro en el que se les dé discursos motivacionales que los animen con desafíos personales inmediatos y tangibles. Muchos se quedarán para ver si pueden seguir siendo parte de este grupo de gente amable que los hace sentir contenidos, provistos y nada más. Jesús enseñaba que estas cosas serían así. En Marcos 4, del 3 al 9, dice básicamente: «He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y las aves la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y estos la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto». El énfasis no está puesto solo en la semilla ni en la tierra, sino también en la intención del sembrador. Antes que nada tenemos que considerar el arrepentimiento. Esta es la base de una decisión firme. El cambio de dirección se produce cuando definitivamente aborrecemos el rumbo que había tomado nuestra vida, y esto es innegociable. Si no hay arrepentimiento genuino, no hay cambio de vida. La oración de fe no implica una decisión de fe. El llamado evangelístico es parte de la liturgia evangélica y obliga a las personas nuevas o de visita a tomar una decisión basada en un discurso preparado especialmente para ese momento, que no siempre es palabra del Espíritu rebatiendo al corazón del hombre. De continuo las personas terminan avergonzadas, no por sentirse en falta delante del Señor, sino por tener que exhibirse desfilando delante de desconocidos observadores. La conversión no se produce por levantamiento espontáneo de las manos ni un desfile hacia un altar. El arrepentimiento transcurre en lo íntimo, en la profundidad del corazón y en el pensamiento. Si la decisión de fe pudiese ser provocada por los creyentes en lugar del Espíritu Santo, bastaría con un mensaje neurolingüísticamente programado para que todos digan que sí. Pero en la decisión provocada por el Espíritu Santo, tiene que intervenir la razón y la voluntad para que sea una elección firme e indeleble. Sin dudas, el pasaje que mejor define el camino de la salvación es Romano 10, del verso 8 en adelante. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La manera de alcanzar la salvación es simple: confesar con la boca el señorío de Cristo y creer intensa y ciertamente en la resurrección de Jesús por medio del poder de Dios. No hay manos levantadas, no hay desfiles, no hay oraciones salvadoras. El hincapié está en 4 palabras fundamentales: confesar, Señor, creer y salvación. Confesar no se trata de una simple oración positiva, sino de un acto en el que interviene la razón, la voluntad y el convencimiento pleno. Es expresar voluntariamente un acto, reconociendo y declarando, obligado por la fuerza de la razón, algo que es inconfundiblemente verdad. Una palabra que define a confesar es admitir. Es decir, que una oración repetida y sin convencimiento no es confesión. La palabra Señor se toma muy livianamente por el hecho de que Jesús tiene que ser el Señor de nuestra vida para que seamos salvos. El gobierno, autoridad, potestad y voluntad sobre nuestros pasos pasan a ser los suyos.
Por lo tanto, si no estamos convencidos de ceder el mando de nuestra vida, unas palabras preparadas de antemano y dirigidas adjudicándole relativa autorización a Jesús, no nos convierte en salvos. La palabra creer, la forma verbal de la palabra en griego significa tener fe. Si creyeres, entonces, significa confiar y depender de Jesús como Señor. Creer en el poder de Dios y la resurrección de Cristo expresa dependencia, nos subordina a ese poder y por ello nos declaramos sometidos a su voluntad. Entonces, si no estoy de acuerdo en que ese poder sea el rector de mis pasos, si creo profundamente que en realidad la resurrección es un cuento o una fábula, todo lo que diga de la boca para afuera es aire sin sentido. Una oración dirigida no demuestra arrepentimiento ni conversión. Y por último, salvo. La palabra salvo significa seguro, librado, protegido, preservado o sanado. Es curioso, aunque no tanto, que ser sano y ser salvo son técnicamente la misma cosa. En el caso de la salvación por medio de la confesión y la declaración de Cristo resucitado, somos librados de la condena eterna por misericordia, sanados y librados de la corrupción física y de la muerte en la eternidad. No significa que no tendremos enfermedades, sino que el estado ulterior de nuestra vida en su presencia será virtuoso y eterno. Creer que ser librado, protegido, sanado o preservado abarca solo nuestras insatisfacciones, enfermedades y vicios voluntarios y terrenales es muy corto y además engañador. Muchos seguimos teniendo problemas de salud y las personas fallecen indistintamente aún después de haber aceptado a Jesús como su Señor. Eso no significa que no se convirtieron, significa que la promesa de vida eterna va más allá de la vida pasajera de este mundo y que la entrada a ese reino nos ha sido garantizada por el testimonio de Cristo delante del Padre a nuestro favor, simplemente por haber creído y confesado. La salvación no es un vale por una vida terrenal de abundancia. La salvación es abundancia de vida eternamente en la presencia de Dios. Y mientras estemos en este cuerpo terrenal y corruptible, sufriremos las emergencias como tales. Es verdad que como añadidura de haber sido injertados en el linaje de Jesús, y hagamos resaltar este término, injertados, nuestra vida va siendo transformada conforme a la imagen del Señor. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda carta a los Corintios 13, versículo 18. Es verdad que Dios en su infinito amor extendió su misericordia sobre nuestra vida y muchos enfermos son sanados y muchas relaciones restauradas y muchos milagros son revelados a través nuestros. Muchos sueños y necesidades son sustentadas por el poder de su Espíritu. Pero Jesús no fue hecho Señor para ser el conserje que todo lo repara en nuestra vida. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. La conversión se manifiesta en un cambio rotundo de rumbo a partir del momento en el que confesamos y reconocemos que estamos dispuestos a someternos al señorío de Cristo. Nuestra vida va creciendo en fruto y semejanza a Cristo a medida que vamos avanzando. Por lo tanto, una mano levantada por compromiso, por engaño o por vergüenza, un desfile a un altar extraño ofreciendo sacrificios involuntarios, no marcan certeza ni convicción de pecado y mucho menos salvación para vida eterna. Es oportuno recordar que no bastará con decirle Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino que entrará el que hace la voluntad del Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Se entiende son hechas nuevas como van siendo transformadas a nuevas, en aumento
hasta alcanzar la estatura y madurez de Jesús. Analicen su caminar diario. Y si su vida no está siendo transformada, si hay pecados reiterados en el proceder cotidiano, y estos son tenidos como cosa normal, y si además estas cosas les son agradables de hacer, es momento de volver la vista a Dios. Es momento de ir al fondo de su corazón, a un cuarto en soledad, y reconocer que ese sendero no nos conduce a salvación. Si la pena es genuina, el mismo Espíritu Santo los convencerá y les mostrará la verdadera senda a la vida eterna por medio de Jesucristo.